Conferencia Conectando con el futuro. El impacto de la tecnología en las relaciones públicas. En esta conferencia se explorará un panorama acerca de cómo los profesionales de las relaciones públicas pueden adaptarse y aprovechar las herramientas que ofrece el mundo digital. EMERGE 2023, organizado por los estudiantes del Programa Educativo de Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, pertenecientes a la Universidad Veracruzana, hoy les damos la bienvenida a la conferencia Conecta con el futuro, el impacto de la tecnología en las relaciones públicas. Le agradezco su asistencia a esta acción dentro del marco EMERGE 2023. Mi nombre es Tania Polinar, soy estudiante del 8º semestre de Publicidad y Relaciones Públicas. Esta conferencia está dirigida a todos aquellos interesados en el campo de las relaciones públicas. El impacto de la tecnología en las relaciones públicas ha sido significativo en la reputación y la imagen de las marcas. Es esencial que los profesionales en esta rama estén al tanto de cómo la tecnología está influyendo en su campo y se adapten a estos cambios para mantenerse relevantes y efectivos en la era digital. Se tendrá enlace con nuestro ponente que se encuentra en la ciudad de Vancouver, Canadá. Este evento se ha convertido en una realidad, gracias a las herramientas de comunicación en línea, siendo un testimonio del poder para romper barreras geográficas y establecer conexiones sin importar la distancia, abriendo un mundo de oportunidades para el intercambio de conocimientos y la colaboración global. El futuro de la comunicación internacional es emocionante y prometedor gracias a la tecnología. El día de hoy nos complace contar con la presencia de Shanat Ayala Guiot, de quien me permito comentar una breve semblanza curricular. Con una experiencia profesional en el campo de marketing digital y la generación de leads. Durante 5 años ha tenido la oportunidad de trabajar en roles clave en empresas líderes en el mercado como Centric Software y Metro Vancouver, siendo responsable de coordinar estrategias de marketing digital en América Latina, incluyendo creación e implementación de campañas de marketing automatizadas utilizando herramientas, técnicas y estrategias que se utilizan en el ámbito digital para la optimización del contenido en medios digitales. También nos complace comentar que es orgullosamente egresada del Programa Educativo de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar en este evento. Nuevamente gracias al equipo de las chicas que me contactó. Y pues sí, efectivamente soy egresada de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, así como la mayoría de ustedes, supongo. Y el día de hoy, perdón, voy a estar hablando acerca de la evolución de la tecnología en la publicidad y relaciones públicas. Así que, bueno, voy a comenzar. Primero que nada, ¿me escuchan bien? ¿Todo bien? Perfecto. Les comparto. El impacto de la tecnología en las relaciones públicas. Bueno, regresando un poco a lo que les platicaba acerca de mi experiencia en agencias de relaciones públicas, donde yo estuve trabajando en la Ciudad de México y obviamente en estas empresas de relaciones públicas, en estas agencias, pues solemos tener clientes transnacionales o clientes muy grandes, ¿no? Y una de las cosas que me llamaron más la atención cuando estuve trabajando aquí fue justamente ver esta evolución, cómo se ha ido dando, de en un principio tener solamente a los medios tradicionales, llámese revista, prensa, radio, televisión, como en nuestra base de datos para contactar y cómo poco a poco fuimos moviéndonos de estos medios tradicionales a los medios digitales y al social media. Es decir, les voy a poner un ejemplo. En la imagen que pueden ver en esta diapositiva, agregué, por ejemplo, una de las tácticas de relaciones públicas que es como muy usada. Específicamente, yo tengo mucha experiencia en marcas de salud y de belleza. Fueron principalmente las marcas que yo estuve manejando en relaciones públicas. Y justamente una de las cosas que más hacíamos era como el pan de nuestro día a día,
escribir boletines de prensa de nuevos productos de las marcas que nosotros llevábamos en la Agencia de Relaciones Públicas. Entonces, ¿qué hacíamos? Lanzábamos este boletín de prensa a los medios tradicionales, como les digo, y escribíamos, bueno, este es el nuevo producto, estas son sus características. Muchos de estos medios tradicionales retomaban esa información y sacaban pequeñas notas como la que pueden ver aquí, ya sea en sus revistas o etcétera, en secciones, por ejemplo, como probados y aprobados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y esto les estoy hablando de ya tiene más o menos 10 años, justamente cuando yo estaba trabajando ahí en estas agencias de relaciones públicas. Poco a poco nos empezamos a dar cuenta que teníamos que sí o sí empezar a incluir a los influencers. Poco a poco nos dimos a la tarea no solamente de invitar a los medios tradicionales a nuestras conferencias de prensa, sino también empezar a buscar a influencers que pudieran hablar de nuestros productos, recomendarlos, etcétera. Pero ¿qué pasa aquí? Y yo creo que ese es un punto primordial. Hace 10 años les estoy hablando de empezábamos apenas a hablar de influencers, a ver el potencial que tenían los influencers y un poco a conocer y a construir esta nueva relación que íbamos a tener, no solo con los medios, les digo, tradicionales, ¿no? Sino un poquito cómo vamos a incluir a estos influencers en nuestras estrategias de relaciones públicas. Bueno, empezamos a hacer lo que se dice una investigación de influencers y de hecho fue muy interesante, pero muy ardua, porque de nuevo no había como mucha experiencia de trabajar con influencers y fue un proceso, digamos, que tuvimos que ir construyendo. No es como esta relación con los medios tradicionales, que es una relación ya de muchos años, que ya conoces inclusive al reportero o conoces a la editora o etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasó? Nos empezamos a dar cuenta que la relación con los influencers, aparte de que se tuvo que empezar a construir desde cero, es una comunicación bidireccional. Cuando un influencer retoma tu información, retoma tu boletín de prensa, hace un video dando su review, por ejemplo, ¿no? O lo que él piensa, él o ella piensa acerca de tu producto, aquí hay una comunicación bidireccional con nuestra audiencia. ¿A qué me refiero? Ustedes obviamente saben esto. Cuando tú lanzas un boletín de prensa y retoman esta información en medios tradicionales, bueno, pues la persona que lo lee dice, ok, mira qué padre, Activia sacó su nuevo producto, su nuevo sabor, bla, bla, bla. No hay forma nosotros de medir como publirelacionistas qué impacto tuvo, si fue bueno, si fue malo, si lo tomaron a bien, etcétera. La relación con influencers es, como les digo, una comunicación bidireccional. Prácticamente en el día 1 nosotros podemos saber como publirelacionistas si fue una comunicación o si fue como una estrategia buena o una estrategia mala. ¿Por qué? Porque tenemos la respuesta inmediata del público. Al influencer le pueden llover comentarios en un instante de, oye, mira qué padre, gracias por compartir esta información, está buenísimo, etcétera. O, sabes que no, esta marca no me gusta, ay, qué horror, ¿por qué está sacando contenido de esta marca? Bla, bla, bla. Entonces, yo creo que ahí es uno de los puntos más importantes que yo quiero justamente transmitir. Sí, efectivamente, la tecnología ha abierto nuevos caminos, nuevos espacios de comunicación, pero también ha traído nuevos retos, nuevos challenges, ¿no? Entonces, esta parte es un punto importante que me gustaría que ustedes justamente se lleven sobre todo de esta conferencia, que, bueno, hacia allá vamos, ¿sí? Pero pues hay que tener como mucho cuidado con esta comunicación bidireccional que les digo, ¿no? Otra cosa, bueno, les decía, la respuesta mucho más rápida. Nosotros como profesionales de relaciones públicas o profesionales de publicidad, obviamente vamos a tener que medir muy bien esta relación con los influencers, ¿correcto? Y también un poquito medir la respuesta del público. No, bueno, no un poquito, más bien mucho, ¿no? Para ver si funcionó o no funcionó. Tal vez modificar la estrategia de relaciones públicas en el momento versus un medio tradicional. Por ejemplo, una revista tarda 20 días, 30 días en publicarse. Entonces, el proceso
es mucho más lento el proceso de medición de resultados de relaciones públicas. Mayor riesgo de crisis, por supuesto. Cuando trabajas con medios digitales y influencers también, hay un mayor riesgo a este tipo de crisis, porque evidentemente cuando tú trabajas con un influencer, muchos de ellos van a dar sus opiniones, sus reviews, completamente sin filtro. Y puede ser positiva o puede ser negativa. Más adelante les voy a compartir un ejemplo que me pareció muy interesante, pero esta parte es también primordial que ustedes siempre tienen que tener en cuenta al trabajar con influencers. Les digo, no es malo trabajar con influencers, es simplemente diferente versus medios tradicionales y es ahí donde ustedes deben de tener como esta sensibilidad de siempre estar midiendo sus resultados cuando trabajen con medios mucho más rápidos, o sea, llámese influencers o medios digitales. Lo que les decía, ¿no? Nos arriesgamos a que den realmente opiniones sinceras y puede llegar a ser hasta un mal review. Eso puede ser contraproducente para nuestra marca, finalmente, ¿no? Entonces hay que medir muy bien esta parte, hay que construir esta relación con los influencers, así como también con los medios tradicionales, ¿eh? No estoy diciendo que dejemos de lado la comunicación o la conexión que tenemos con los medios tradicionales, simplemente les digo que, bueno, es diferente, ¿no? Y otra de las cosas que también suceden cuando trabajamos en medios digitales o con influencers es que podemos optimizar mucho mejor el presupuesto. Estamos hablando de que medios tradicionales, por ejemplo, radio y televisión específicamente, son de los más caros. Entonces, si nosotros estamos llevando las relaciones públicas de grandes empresas, como les digo, Grupo Danone, bueno, Grupo Danone por supuesto que tiene un presupuesto de no solo publicidad, sino de relaciones públicas muy grande y se pueden dar el lujo, ¿no?, de tener a medios tradicionales, a medios digitales y a influencers. Pero cuando trabajamos con empresas más pequeñas, hay que optimizar nuestro presupuesto. Entonces hay que saber elegir muy bien a quiénes vamos como a potencializar, con qué medios nos queremos relacionar más. Dentro de mi experiencia les puedo decir que influencers, por ejemplo, es una excelente herramienta para cuando tenemos marcas específicamente de salud, belleza, cosméticos, por ejemplo. Bueno, cosméticos tenemos que estar ahí, tenemos que tener a influencers en, perdón, en nuestra base de datos. Y, por supuesto, normalmente es mucho más barato tener un presupuesto específicamente para medios digitales e influencers que para medios tradicionales. Perdón, voy a tomar un poquito de agua para poder seguir. Ok. Entonces, cuando trabajamos con influencers, ¿qué sí y qué no hacer? Lo primero que les puedo decir es que nosotros como profesionales de relaciones públicas o de publicidad tenemos que hacer una medición muy exacta, diría yo, de qué influencers realmente nos van a dar esta buena relación o nos van a ayudar a como a perdón, es que también estoy pensando en inglés, como a dar este mensaje, a que lleguemos a más audiencia. Esa es la palabra que estaba buscando. Bueno, una de las partes muy importantes que ustedes, si se dedican justamente, si deciden seguir por el camino de las relaciones públicas, van a tener que hacer sí o sí, es esta búsqueda de influencers. Y lo que les regreso un poco a mi experiencia, ¿no? Hace 10 años, cuando apenas estábamos buscando influencers, ¿qué hicimos? Bueno, nos dimos a la tarea justamente de buscar y traquear, por así decirlo, qué influencers había allá afuera en México en ese momento, ¿no? Pero no es solamente ver, ok, mira, este influencer tiene 50,000 seguidores versus esta que tiene 5,000. Aparte de revisar el número de seguidores que tienen en todas sus redes sociales, tenemos que medir el engagement
con su audiencia. Y esto es una parte clave y bueno, que a mí yo disfruté mucho de mi trabajo justamente, ¿no? Donde nosotros tenemos también que darnos a la tarea de revisar. Hay una fórmula mágica para medir el nivel de engagement que cada influencer tiene. Es decir, la fórmula mágica es, tenemos que hacer una revisión de su timeline, ¿no? Ya sea en Instagram o en TikTok o etcétera. Elegir 4 o 5 posts de diferentes fechas y vamos a medir y vamos a sumar el número de likes y el número de comentarios que una sola publicación tiene. Los vamos a sumar entre el número de seguidores multiplicado por 100. Esto por post. Y esto es importante porque les digo, cuando estamos haciendo esta revisión de qué influencers, digamos, son idóneos para nosotros trabajar con ellos, pues justamente tenemos que ver, porque si a lo mejor un primer post de ellos tuvo poco engagement y de ahí sacó un video a la semana siguiente y se viralizó, bueno, por eso hay que comparar, ¿no? Hay que estar como midiendo un poquito cuál ha sido la historia de este influencer y de ahí, dependiendo de este número que vamos a encontrar, ¿no? De engagement, así le llamamos, vamos a poder dividir si es un influencer de Tier 1, Tier 2 o Tier 3, ¿no? Y obviamente los que tienen más engagement o que tienen mejor relación con sus seguidores, pues suelen ser influencers que ya a lo mejor va a ser un poquito más difícil trabajar con ellos, difícil entre comillas, porque muchos de estos influencers empiezan ya a decir, ¿sabes qué? Yo solo ya trabajo con marcas top o con marcas de cosméticos o etcétera, ¿no? Y bueno, pues de ahí va bajando, digamos, un poco la categoría del influencer. Sin embargo, también no estoy diciendo con esto que sea malo trabajar con un influencer que apenas está comenzando, siempre y cuando veamos que realmente tiene buena respuesta de su audiencia. Entonces, les digo, esta fórmula es mágica y es así como nosotros podemos un poco medir qué influencers, digamos, serían idóneos para nosotros. Y básicamente, bueno, les cuento que en Facebook y en Twitter tener un buen engagement significa estar entre el 0.5 y el 1% de engagement. De nuevo, esto es por post, pero podemos hacer como una media, ¿no? Y en Instagram sube mucho más. Estamos hablando de un 3.48% entre 6.67% de engagement. Esto es muchísimo, ¿no? Para estar hablando de una red social. Entonces, bueno, es así como nosotros elegimos a los influencers con quien vamos a trabajar y después, posteriormente, pues es tocar puertas, ¿no? Hola, ¿cómo estás, fulanita? Mira, yo trabajo para la Agencia de Relaciones Públicas que lleva la cuenta de Activia, de Bonafont, de Head and Shoulders, Pantene, etcétera, ¿no? Y te queremos invitar a nuestro evento de prensa, bla, bla, bla. Entonces ahí se empieza a construir esta relación con los influencers. Algo más que les quería comentar acerca de influencers, les decía, ¿no? En las primeras diapositivas, esto puede ser una parte donde pudiéramos llegar a tener crisis. Entonces es muy delicado, tenemos que prestar mucha atención, de nuevo, a qué influencers sí, qué influencers no. No sé si ustedes conozcan toda la historia, todo el chisme entre lo que ha pasado con Selena y con la esposa de Justin Bieber. Yo la verdad no sigo este tipo de chismes, pero me interesa cuando tienen que ver con la parte de medios digitales y de influencers porque es básicamente lo que a mí me gusta, en lo que yo trabajo, ¿no? Entonces hace poco me topé con esta historia de que, por lo que entiendo, la esposa de Justin Bieber sacó una línea de productos de la piel y lo que hizo fue justamente lanzar esta campaña de relaciones públicas en donde buscó influencers de Estados Unidos muy famosos y justamente les envió, no solo a medios tradicionales, sino también a influencers, un paquete de sus productos para que obviamente ellos los probaran y pudieran sacar reviews, buenos o malos. ¿Qué pasó? Oh, grave error. Y es cuando yo me pregunto, Dios mío, si esta mujer tiene millones para sacar una línea de productos, ¿cómo no tuvo un poquito más de presupuesto
para tener una agencia de relaciones públicas o al menos una persona, un profesional de relaciones públicas que le pudiera dar, antes de hacer esta gran inversión, un panorama de, ¿sabes qué? Espérate porque ahorita hay problemas, ¿no? O tienes algún tipo de imagen negativa por toda esta, no sé ni cómo llamarlo, como todos estos chismes de que si ella dijo y ya le dijo a Selena y no sé qué. ¿Qué pasó? Uno de estos, pues es muy grande en Estados Unidos, este influencer que justamente se dedica a dar reviews de cosméticos, de línea de productos para la piel, etcétera, recibió un kit de la marca de Hailey Bieber y bueno, la hizo pedazos en YouTube. La hizo pedazos y empezó a decir que era una porquería su marca y bla, bla. Entonces, justamente, tenemos nosotros que cuidar mucho los intereses de nuestra marca y pues de las personas, de las cuentas con las que trabajamos, ¿no? Y adelantarnos un poco como profesionales de relaciones públicas de lo que pudiera llegar a pasar. Si esta persona ahorita está envuelta en una, digamos, chisme mediático, ¿sabes qué? No, vamos a parar la estrategia de relaciones públicas, no vamos a lanzar nada hasta que esto se calme, porque si no puede ser contraproducente, ¿no? Entonces creo que este es un claro ejemplo de por qué nosotros debemos de nuevo, como profesionales, estar muy pendientes de sí, efectivamente, la tecnología nos ha ayudado a llegar de diferente manera, a alcanzar mucho más a las masas, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que también trabajar con medios digitales y con influencers pudiera llegar a ser algo, alguna crisis, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. No sé si tengan preguntas hasta aquí. A mí me gustaría también, si tienen preguntas, ir resolviendo porque se hace como un poquito más dinámica la conferencia. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok, seguimos. Y bueno, les cuento, retomo un poquito acerca de justo este cambio de carrera que les decía yo. Cuando me mudo a Canadá, lo que hago es que dejo las relaciones públicas de un lado y empiezo a estudiar más hacia marketing digital, y es ahí donde tengo la oportunidad de abrirme un nuevo campo laboral que tiene que ver más con, les digo, marketing digital y cómo todas estas estrategias o todas estas herramientas podemos potencializarlas, ya sea para marcas o inclusive para nosotros mismos, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí ya es hablar un poco más acerca de publicidad como tal y cómo es este impacto de la tecnología que ha tenido pues en la publicidad como tal. Un poco similar, ¿no? Hablábamos que antes, pues la mayoría de la publicidad, yo creo que se sigue dando todavía, de nuevo, un gran presupuesto y sobre todo de marcas muy grandes, están destinados a publicidad en medios tradicionales, de nuevo, televisión, radio, revistas, etcétera, ¿no? Pero, cada vez más y más son las empresas, ya sea chicas o pequeñas, que invierten dinero en publicidad, especialmente en redes sociales, en medios digitales, ¿no? Y bueno, aquí es donde nosotros justamente nos tenemos que preguntar, bueno, ok, pero ¿cuál es la mejor red social o cuáles son mis opciones allá afuera para que yo a su vez pueda darle al cliente una estrategia idónea para lo que está buscando, pero además que pueda optimizar su presupuesto? Bueno, a grandes rasgos de mi experiencia, lo que yo he aprendido es que Facebook es Facebook. Hay ahí como una relación un poco de odio y amor con Facebook. Algunas personas lo detestan, otras personas todavía sigue siendo su red social favorita, o si no su favorita, al menos es la red que más consulta. El punto aquí es, no importa si te gusta o no te gusta Facebook, hay que estar en Facebook. El día de hoy les puedo decir que más del 50% de las marcas, en todo el mundo, estamos hablando globalmente, se anuncian en Facebook. Entonces, sí o sí, tenemos que estar en Facebook. El algoritmo
de Facebook es uno de los mejores para segmentar y para realmente llegar a las personas que queremos llegar. Por supuesto, Facebook se ha dedicado en años a segmentarnos, porque nos manda justamente esto de, oye, pues ¿te gusta tal página? ¿Cuáles son tus intereses? Tienen todos. El algoritmo de Facebook es un monstruo, pero al final nos conoce, sabe perfectamente quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, y eso nosotros, como profesionales de publicidad, lo podemos potencializar para nuestros clientes, finalmente, ¿no? Entonces, otra de las cosas que me gusta de Facebook es que es muy flexible y podemos hacer y lanzar una campaña publicitaria con muy bajo presupuesto. Honestamente no sé en México, pero sé que aquí en Canadá tú puedes lanzar una campaña en Facebook desde $1 canadiense por día. No sé en México cuál sea el mínimo, pero a lo mejor será que $10, 10 pesos, 15 pesos, habría que checar. Pero esto nos habla de que podemos realmente estar en Facebook con un presupuesto muy, muy bajo. Y esto igual es idóneo para las compañías que no tienen un presupuesto muy alto, perdón. Y pues, bueno, ¿qué más? TikTok. Bueno, TikTok es una nueva red social en donde también muchas de las marcas están justamente llegando a TikTok y pues yo creo que aquí tiene que ver mucho con el tipo de marca y la segmentación de mercado que queremos llegar. TikTok es una herramienta muy flexible igual. La verdad es que a mí me encanta, yo me puedo pasar horas viendo videos, ¿no? Su algoritmo igual es buenísimo, o sea, es un algoritmo que aprende inmediato en segundos, ¿no? Y te muestra qué es lo que quieres ver, como en ese momento del día y, bueno, aprende de ti, aprende de tu engagement y lo que estás viendo, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, panorama general de redes sociales, de nuevo, después de muchas de las clases que tomé, pero no solo de las clases, sino también como de la experiencia que yo he construido trabajando con redes sociales, les puedo decir que ¿qué pasa con las nuevas redes sociales? A grandes rasgos lo que se dice es que cuando una nueva red social llega, ¿no? Todos los chavitos se van a esta nueva red social y están ahí hasta que la gente mayor o la gente adulta llega aquí, ¿no? Ay, qué flojera, ya mi mamá abrió TikTok, ya, no, qué horror, ya lo voy a cerrar, ¿no? Entonces, eso también suele pasar. Les digo, Facebook ya está como súper bien cimentado, tiene ya como que muchísimos años, muchísima experiencia y la gente sigue estando ahí. Pero TikTok todavía podría decirles que está como que entre que sí, que no, yo creo que llegó para quedarse, pero igual nuestra tarea como profesionales de publicidad y de social media es justamente medir y estar leyendo constantemente artículos de fuentes fidedignas cómo van estas redes sociales. No sé si ustedes recuerdan o conocen una red social que fue de hecho, fue muy popular aquí en Norteamérica, que se llama Vine. Esta aplicación era muy similar a TikTok porque te permitía hacer videos y tú editarlos y entonces, bueno, tú los subías y empezabas a tener como seguidores, etcétera. No tuvo tanto éxito, desapareció, pero fue un poco por eso, ¿no? O sea, llega esta nueva red social Vine, empiezan los chavitos a usarla, etcétera, llegan generaciones mayores y entonces los chavitos así como de, no, no me gusta que estés aquí, con permiso, me voy. Si una red social puede, digamos, llegar a pasar esta etapa de más o menos los 5 años y sigue teniendo la fuerza que tiene, vamos a considerarla como una buena herramienta para lo que nosotros queremos hacer. Pero, de nuevo, hay que estar monitoreando mucho, hay que ver si esta red social nos sirve, si no nos sirve, para, de nuevo, enfocar nosotros nuestras estrategias y nuestro presupuesto, principalmente, en las redes sociales idóneas. Instagram, bueno, no sé, yo supongo que esto ya es sabido por todos que Instagram pertenece a Facebook, porque evidentemente Facebook, al ser el monstruo que es, dijo, no, yo no quiero competencia y compró Instagram. Entonces, bueno, Instagram
sigue siendo, pero es otro perfil, es más fotos, es más como para estilo de vida, ¿no? Para realmente ser un influencer en Instagram tienes que tener como muchos seguidores, y hablábamos un poquito esto que les decía, ¿no? Del nivel de engagement. En Instagram, para ser considerado un influencer, tienes que tener un nivel alto, entre el 3 y cachito y el 6%, que es muy alto, ¿no? Y bueno, lo pongo abajo y un poquito separado, LinkedIn. LinkedIn igual es una excelente, excelente herramienta para nosotros como profesionales de publicidad que nos queremos enfocar en medios digitales. Es de verdad, y eso les puedo decir de primera mano, es excelente para especialmente compañías B2B, business to business. Justamente en mi anterior trabajo era lo que hacíamos diario. Lanzar campañas de publicidad a través de LinkedIn, y además tenía una gama bastante amplia y muy flexible para hacer anuncios de publicidad en LinkedIn. Nos daba la opción de mensajes internos, nos daba la opción de publicidad, la típica publicidad que ves así como que en tu feed, ¿no? Como en tu timeline. Tenía opciones también para como cosas más pequeñas, ¿no? Ay, se me olvidó la palabra, pero bueno, o sea, tenía muchísimas opciones, y les puedo decir de primera mano, yo trabajaba, mi último trabajo fue justamente para una empresa de software muy grande. Yo corría todas las campañas de publicidad en social media para toda Latinoamérica, es decir, todos los países de habla hispana y Brasil. Y justamente no saben la cantidad de leads, de clientes potenciales que nos llegaban a través de LinkedIn. Es una herramienta magnífica. Sin embargo, uno de los contras que tiene LinkedIn es que es muy cara. Y bueno, pues efectivamente, ¿verdad? Si estamos hablando de que la mayoría de las campañas publicitarias que se corren en LinkedIn son para empresas grandes, empresas transnacionales, pues por supuesto que es una red social mucho más cara. ¿Se acuerdan que les platicaba que Facebook podemos correr una campaña desde $1 por día? No, aquí no. En LinkedIn lo mínimo que te piden son $10 por día. Y obviamente, pues de ahí el presupuesto cada vez se está haciendo mucho más grande, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Y bueno, ¿qué otra herramienta o qué otra, digamos, tendencia, yo podría decirle, tendencia hay dentro de la tecnología? ¿Cómo ha afectado la tecnología a la publicidad? Pues justamente tiene que ver con toda esta parte de creación de contenido en medios digitales, ¿correcto? Estamos hablando específicamente de blogs, de SEO, Search Engine Optimization, crear webinars, crear guías que puedes descargar, etc. Hay una variedad muy amplia. Eso también era parte de mi trabajo, y bueno, es una de las partes más enriquecedoras y que me gustaron muchísimo de mi experiencia laboral, la creación de contenido especializado para marketing. ¿Se acuerdan que, bueno, les hablaba que justo cuando tengo que hacer este cambio de carrera, digamos, voy un poco más hacia la parte de creación de contenido para marketing? Teniendo la experiencia de relaciones públicas en donde justamente tenía que escribir boletines de prensa y todo esto, bueno, ¿qué pasa? Hay que especializarse cada vez más en la parte de creación de contenidos de marca. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí, jóvenes, es donde va a haber muchísima más pues amplitud, más oportunidades de trabajo, donde podemos explotar un poco más lo que sabemos, ¿correcto? Se necesitan cada vez más y más especialistas que sepan realmente escribir contenido para marca. Escribir contenido para marca realmente no es sencillo. Obviamente uno puede practicar y practicar y practicar, pero es importante que tomemos cursos, que sepamos de creación de contenido para las marcas, porque esto es, no sé cómo decirlo, es como un punto clave. Algo que las marcas ahorita están buscando mucho es justamente
gente que sepa y que pueda crear buen contenido, pero además contenido de calidad. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues obviamente nosotros tenemos que capacitarnos, tenemos que aprender cómo se escribe para un blog, qué debemos de tener, por ejemplo, en mente cuando escribimos para un blog. Hay muchos cursos en línea, me estoy adelantando un poco a la presentación, pero yo les recomiendo que busquen cursos en línea, hay videos en YouTube de las cosas básicas que uno debe de saber para poder optimizar y para poder tener mejores resultados en Google, por ejemplo, cuando escribes para un blog o para un website. Una de las cosas básicas que le gusta muchísimo a Google es que haya continuidad, que en un blog encontremos la palabra clave más de 50 veces, por ejemplo, ¿no? O que otra de las cosas que les gusta a Google es que cuando estemos escribiendo un texto para blog o para website, sigamos la categoría. Ya ven que podemos poner el, ¿cómo se llama? El título en número 1 y después subtítulos en número 2, en número 3, en número 4. Eso, por ejemplo, al buscador de Google le gusta que haya un orden en nuestro blog, no que empecemos con un título pequeño y a la mitad del texto pongamos un título enorme con, ¿sí me explico? O sea, cosas básicas que nosotros debemos de hacer para poder ayudar que Google nos muestre los resultados o lo que nosotros estemos escribiendo en nuestro blog o en nuestro website mucho más fácil, por así decirlo, o arriba de nuestra competencia. Ahora, este es un tema completamente aparte, o sea, me puedo pasar horas hablando de esto y la verdad es que, aunque me encanta, no creo que sea el foco de la conferencia y les digo, sería muchísimo tiempo, pero sí, mi recomendación es un área donde se necesitan cada vez más especialistas. Yo les recomiendo mucho que investiguen, que busquen, que tomen cursos y que además la parte clave aquí para los profesionales que se quieren dedicar a la creación de contenido es que entendamos que no es solo crear el contenido porque sí, es también un contenido que genere engagement, que es lo que finalmente las marcas que nosotros vamos a llevar van a querer justamente, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente es ahí cómo creamos este engagement, o sea, cómo podemos hacer que nuestra audiencia realmente se interese por lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Bueno, para eso les cuento que, bueno, hay ciertas cosas que sí podemos hacer y otras cosas que no son recomendables cuando estemos creando contenido. El contenido de marketing, bueno, primero que nada, les súper recomiendo que no compartamos información o contenido de nuestra competencia. Y parece algo muy básico, me van a decir, ay, pero por favor, o sea, ¿no? Pero pasa, desafortunadamente pasa, ¿no? De repente he oído de casos de profesionistas que están compartiendo, si llevan la marca de Danone, le dieron recompartir en Facebook a un post de, no sé, de la competencia, ¿no? Entonces, cosas así que nosotros igual como profesionistas tenemos que tener mucho cuidado. Hay dos tipos de contenido, o se le llama de dos tipos, ¿no? El que es propio, es un contenido que yo estoy generando para mi marca, que voy a hacer desde cero, y el contenido curado, ¿no? Y el contenido curado quiere decir como justamente repostear algo que a nosotros nos sirve para tener este contenido, pero evidentemente que tenga que ver con lo que nosotros, bueno, nuestro tema, de lo que estamos hablando. Y a lo mejor ahorita les pongo un ejemplo para que quede más claro. Otra de las cosas que no debemos, por favor, compartir si nosotros somos los que estamos creando contenido para nuestra marca son fotos personales o historias que no estén relacionadas para nada con el producto o servicio que vendemos. Opiniones o ideas personales, eso tampoco. Y de nuevo, parece algo muy básico, pero créanme, ha pasado muchas veces. Temas políticos y religiosos, ahí no tenemos que meternos para nada. Entonces hay que estar como muy pilas si nosotros somos los que estamos llevando esta parte de creación de contenido de nuestra marca, nada de temas que pudieran crear una controversia, ¿correcto?
y nuestro know-how, o sea, nuestra receta única, nuestra fórmula, nada de esto. Esto de verdad, de nuevo, ustedes me pueden decir, oye, pero ¿cómo crees, Shana, que alguien va? Pasa, pasa. Tengo una conocida que justamente estaba llevando las redes sociales de una compañía, no es compañía, pero es como una tienda que se dedica a hacer depilación con una azúcar. Entonces, para las personas que tienen como muchos vellitos en los brazos o en las piernas, estas, digamos, como tiendas venden un azúcar con miel que te pones y que empiezas a frotar en la mano y se te quitan los pelitos. Bueno, la chica que llevaba las redes sociales y la creación de contenido de la marca, pues, ¿por qué no, verdad? Se le ocurrió poner un post un día con la receta de cómo tú podías hacer en tu casa este azúcar para quitarte los pelitos en tu casa. Bueno, ¿cómo crees, no? ¿Cómo crees que vas a poner eso? Obviamente la despidieron, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estaba dando la receta única, el know-how, entonces, ¿de qué me sirve ir contigo y pagarte a ti si yo ya tengo esa receta y lo puedo hacer en mi casa? De nuevo, chicos, parece algo muy sencillo, pero cuando estás haciendo contenido diario y cuando tienes que de verdad pensar en qué voy a postear mañana porque necesito sacar 3 posts mínimos al día, es en esa carrera, en eso de pensar qué tengo, ya tengo que postear y no tengo contenido, podemos llegar a cometer errores que nos pueden costar grave, ya sea nuestro trabajo o que le pueden costar una crisis a nuestra marca. Entonces, tengamos mucho cuidado por ahí. Y como les digo, o sea, esto es otro de los puntos claves que yo quiero así como, especialmente como resaltar, porque ahí es donde se está moviendo, ¿no? La parte de nuevos empleos, de nuevas oportunidades, la creación de contenido de marca. Siempre y cuando tengan estas recomendaciones así, siempre a la mano. ¿Qué más? Bueno, este es un ejemplo. Como les digo, yo vivo en la ciudad de Vancouver. Evidentemente aquí en esta ciudad se habla inglés, pero pues hay mucha comunidad latina, ¿no? Y me pareció interesante compartir este ejemplo porque es claro, ¿no? Yo voy a este restaurante que me encanta, obviamente es de un chef mexicano, se llaman Las Tortas de Cambi, y bueno, aunque me encanta el restaurante, yo cada vez que veo sus redes sociales, yo como que, yo hago así porque digo, Dios mío, no le invierten absolutamente nada en sus redes sociales, pero el problema es que hacen o sea, como cada error que me dan ganas hasta de ayudarles, ¿no? Pero bueno, ¿con qué tiempo? Uno de justamente el claro ejemplo, tienen aquí su página de Facebook, que ni siquiera llega a ser una página de Facebook, es un perfil como tal, ¿no? El que puedes agregar como amigo. El grave error, pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, ellos decidieron, ¿verdad?, compartir una nota de la policía de Vancouver en su página, perfil de amigos de Las Tortas. ¿Qué tiene que ver? O sea, realmente no, ¿por qué compartes algo que pasó y que estaba involucrada la policía en Vancouver o sea, no tiene que ver. Entonces, este tipo de errores son más comunes de lo que nosotros podemos imaginar y de nuevo, si nosotros queremos explorar esta parte de creación de contenidos para marcas, tenemos que primero que nada especializarnos y pues obviamente después hacer también nosotros nuestro mejor esfuerzo y evitar todo este tipo de errores, ¿no? Que son muy comunes. Esto ya lo hablé un poco, el tipo de contenido que podemos tener, le hablábamos del propio y el curado. ¿Qué herramientas o cómo podemos nosotros hacer para tener ideas de dónde sacar este contenido que sea fresco y que además la marca me está pidiendo todo el tiempo, oye, pero ¿cuántos likes tuvo? Oye, pero ¿cómo lo medimos? Oye, pero haz que la gente comente más. Bueno, ¿cómo? Justamente, ¿no? Primero que nada, si ustedes tienen una marca, vamos a suponer que tienen la cuenta de cosméticos de la marca nueva que va a salir el próximo mes. Entonces, les pidieron hacer creación de contenido de lo que es el primer mes de lanzamiento. Pues entonces empiecen a seguir a páginas y blogs similares, sigan a líderes de opinión. Aquí un poco puede entrar también, empezar a buscar estos influencers que pudieran llegar a ayudarnos a esparcir la palabra, ¿no? Pero de nuevo haciendo con esta fórmula mágica que ya hablamos.
¿Qué medios de comunicación? Bueno, vamos a tocar medios digitales, vamos a tocar medios, vamos a tocar influencers o solamente, o sea, medios tradicionales, ¿no? Sigamos también a medios de comunicación que pueden llegar a ser muy de nicho. Por ejemplo, si tenemos algún tipo de cuenta o algún lanzamiento de productos de comida, bueno, pues justamente seguir a medios de comunicación de comida, como Tasty, etcétera, ¿no? Y siempre que retomemos alguna publicación, lo que llamábamos contenido curado, ¿no? Que retomemos alguna imagen, alguna información, alguna infografía de otro medio u otra persona, siempre sí o sí hay que agregar la fuente. No está bien visto en la comunidad de las personas que hacemos contenido, simplemente repostear y ni siquiera poner la fuente. ¿Ok? Entonces, estos son algunos conceptos básicos que ustedes deben de saber y deben de tener en cuenta al crear contenido de marca. Ok, aquí quiero regresar un poco a la parte de Facebook Ads. ¿Por qué? Porque se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que igual, una de las tendencias y algo que me gustaría dejarles a ustedes como recomendación es que inviertan también mucho su tiempo en aprender acerca de Facebook. Como les digo, Facebook, nos guste o no, sigue siendo un monstruo y la mayoría de las marcas utilizan Facebook hoy en día para seguir haciendo sus publicaciones, ¿no? Haciendo sus campañas publicitarias, perdón. Entonces, aprendamos a utilizar la herramienta de Facebook. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de crear y correr campañas en Facebook, pero realmente no es tan difícil. Por supuesto, Facebook invierte cantidades millonarias en desarrollar software que sea muy sencillo para las personas crear una campaña publicitaria en Facebook. Entonces, no es tan difícil. Sí tiene como sus trucos ahí que tienes que, pues, un poco que aprender, pero en realidad no es tan difícil. Me encanta Facebook porque eso sí, son súper certeros. Los anuncios que nosotros corremos en Facebook realmente le llega a las personas que le tienen que llegar. Un poco por lo que les comentaba, ¿no? Tienen, por supuesto, nos conocen, saben quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, etcétera. Son excelentes para la segmentación. Nos ayudan realmente a encontrar el cliente ideal. Son muy flexibles, no tenemos que gastar mucho dinero en ellos. Muchos de ellos nos proporcionan inclusive a veces hasta las imágenes que podemos usar para una persona que a lo mejor tiene su propio negocio y tiene cero conocimiento en marketing digital, pero dice yo quiero lanzar una campaña en Facebook, inclusive para personas así les da como todas las herramientas. Entonces, imagínense para nosotros como profesionales en publicidad y relaciones públicas, pues por supuesto que podemos explotarlo mucho más, ¿no? Es una plataforma muy amigable, como les digo, realmente yo lo uso diario y, bueno, no diario, pero casi, y es muy fácil de seguir resultados, de ver que está funcionando, inclusive, ¿no? Ahí nos dice, oye, ¿sabes qué? Mira, tu anuncio A está funcionando mejor que el anuncio B. Y tú puedes parar el anuncio B y pasarle todo el presupuesto al anuncio A, que es el que más está funcionando, el que tiene mayor engagement. Como les digo, es excelente para medir resultados y es muy, muy fácil de hacer, muy flexible. Es más, hasta tienes dos tipos. Si tú quieres darle un boost, que le llaman a una publicación que tú tuviste, si de manera orgánica tuviste varios likes y tú quieres ahora llegar a más audiencia pagando, solo le das un boost. O puedes crear un anuncio desde cero, completamente, aunque obviamente son más requerimientos, porque entonces vas pasando paso a paso a quién quieres llegar, cuál es tu presupuesto, sube la imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que no me gusta de Facebook es cuáles son los cons de Facebook. Pues justamente, como les decía, si más del 50% de las empresas a nivel mundial están en Facebook, es una red súper saturada. ¿Qué pasa con esa saturación? Inclusive uno como usuario, no sé si les pasa, yo de repente ya casi no me meto a Facebook, pero cuando me meto en las noches, etcétera, es así como de, ay, pero otra vez un anuncio, qué flojera, a ver, scroll, y scroll, y scroll, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un punto negativo, porque si nosotros como usuarios estamos dándole pasar a los anuncios, pues entonces también ese engagement se pierde, ¿no? ¿Qué pasa? Y eso es parte también de la discusión que tenemos entre algunos amigos que también se dedican a redes sociales y a marketing digital. El problema con esto es que está dejando atrás la parte orgánica. O sea, antes nosotros con tener
un contenido de marca saludable en nuestra página de Facebook, podíamos tener un buen reach, un buen alcance de manera orgánica, sin tener que pagar nada, pero pues obviamente Facebook no gana ahí, ¿verdad? Entonces cada vez más y más y más nos está quitando esta audiencia orgánica de llegar a nuestras, pues a nuestros seguidores, nada más con una publicación que no pagamos. Como les decía, bueno, al final sigue siendo una comunicación bilateral. Si yo posteo hoy y si yo lanzo un anuncio en Facebook hoy y resultó que era un tema sensible o resultó que a la gente no le gustó, créanme que lo vamos a saber en cuestión de segundos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados para realmente tener un manejo de crisis y de saber, ok, ¿qué vamos a hacer si esta campaña no, o sea, no fue bien recibida por el público? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a parar inmediatamente, vamos a lanzar después un comunicado de prensa pidiendo una disculpa. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, hay que tener mucho cuidado con redes sociales y les decía con influencers, ¿no? Esta parte donde sí, por supuesto, podemos llegar a mucha más gente de manera mucho más rápida y muy certera, pero también está esa otra parte, ¿no? Hay que estar preparados para cualquier manejo de crisis. Y bueno, pues finalmente otra de las cosas que pasa con Facebook y con cualquier otra red social es que consumen mucho el tiempo. Son time consuming y al final del día pues quitan tiempo, ¿no? De otras cosas que a lo mejor tenemos que hacer en el día como profesionales de relaciones públicas y de publicidad. Y bueno, básicamente eso sería todo de mi parte. Me encantó poder platicarles un poco acerca de mi experiencia, hacia donde veo que también va a haber más oportunidades laborales. Como les digo, mucha creación de contenido, pero para eso hay que especializarse también y aprender a escribir especialmente para blogs, websites, etcétera. Y pues les quiero dejar consideraciones finales para que ustedes las tengan en cuenta. Lo que les quiero decir principalmente es que sí o sí tienen que entrenarse en redes sociales. Las redes sociales están cambiando día a día. Como les digo, hace no muchos años salió TikTok, ahora es un boom. Yo creo que en México también, porque a mí, aunque yo estoy aquí en Canadá, me llegan todavía, les digo que TikTok aprende rapidísimo, me llegan videos tanto en inglés como de esta zona como en español, ¿no? Entonces yo creo que igual TikTok está muy fuerte en México, pero no sabemos el día de mañana. O sea, sabemos que Facebook sí o sí es un monstruo y sigue ahí y invierte muchísimo dinero. No sabemos el día de mañana qué va a pasar. Les ponía el ejemplo de Vine. Entonces hay que estar nosotros siempre así como a la vanguardia, estudiando de redes sociales, leyendo artículos, qué es lo que está pasando con las redes sociales, que Facebook ahora ya compró WhatsApp, que ahora ya quieren hacer el Meta, no sé qué. Tenemos que sí o sí leer y buscar y siempre estar a la vanguardia de qué es lo que está pasando si nos queremos dedicar a esta parte. Les decía, igual la vanguardia, ¿no? Tenemos que estar siempre a las vivas, tenemos que leer, etcétera. Les dejo un recurso, no sé qué tan conocido es o no, Udemy, pero son cursos que ustedes pueden tomar de manera digital. La verdad es que tienen muchísimo, muchísimo de dónde buscar de los temas que quieran. Algunos son gratuitos, otros pagas, pero en realidad son cursos que valen mucho la pena, que les digo, hay de todo tipo de temas, pero especialmente redes sociales, de SEO, de cómo escribir para blogs, para websites, etc. Otro tipo de cursos en línea, del TEC de Monterrey, de otras instituciones también que sean buenas, yo de verdad les sugiero que siempre estén a la vanguardia. Aunque acaben la carrera, no dejen de aprender, no dejen de buscar como estos cursos, pueden ser cursos cortos, diplomados, no sé, ¿no? E invertir en sus propias redes sociales. Chicos, aquí quiero hacer un punto muy, 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 muy específico. No me refiero a invertir necesariamente en dinero, sino me refiero a, ok, yo mismo voy a checar cómo está la salud de mis redes sociales, ¿no? Y aquí en este punto específico, por favor, recordemos que LinkedIn no es Facebook. Necesitamos sí o sí tener una foto profesional en LinkedIn si queremos que nos tomen en serio. No podemos tener selfies, no podemos estar haciendo caras, no. LinkedIn no es Facebook.
Para ese tipo de fotos, dejemos Facebook o Instagram, etcétera. Revisen, hagan una auditoría de sus redes sociales, abran de ya su perfil de LinkedIn. Si no lo tienen, ábranlo, porque es una excelente herramienta para contactar a futuros empresas, futuros empleadores. Uno nunca sabe, para hacer networking, pero por favor, les digo, inviertan en una buena foto profesional, a lo mejor con un saquito, no sé, entre ustedes mismos. Sé que, bueno, la carrera, cuando yo la tomé, había cursos de fotografía. Bueno, pues entre ustedes como amigos y estudiantes, tómense fotos profesionales, maquíllense, etcétera, ¿no? Pero por favor, esto sí es un punto muy primordial. Y hacer voluntariado, chicos, también si pueden recurrir como a la parte de voluntarios, aprendan, inviertan su tiempo y va a ser muy enriquecedor. También cuando yo estudié en la carrera, llegamos a ir a algunos viajes a agencias de publicidad y relaciones públicas en la Ciudad de México. Fue súper enriquecedor y fue muy, muy divertido. Si todavía lo están haciendo, háganlo si tienen la oportunidad. Bueno, creo que ya están a punto de egresar, pero bueno, no está de más, ¿no? Finalmente, estas son como las últimas consideraciones que tenemos para el día de hoy. Y pues ahora sí, chicos, muchas gracias. Y si hay preguntas y respuestas, pues adelante. ¿De qué manera podemos influenciar al algoritmo para llegar a una mayor audiencia? Entonces, para cada red social tenemos que aprender qué le gusta al algoritmo, sí, pues cómo podemos hacer, pero cada red social es diferente. Entonces, por ejemplo, para escribir en website y para que nuestro contenido orgánico llegue a más personas en Google, tenemos que tener ciertas consideraciones, como les decía, ¿no? Escribir de cierta manera que repitamos mucho la palabra clave, mínimo más de 50. A Google no le gusta que tengamos más de 180 palabras en un blog post, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces entre más largo, pues no significa calidad. Estamos hablando de que a lo mejor es basura, ¿no? Entonces, pero hay como ciertas, como cosas mínimas que debes de tener en cuenta cuando escribes para Google. Puedes googlearlo, inclusive así, cuáles son las consideraciones para escribir para website, para Google, y te van a aparecer ahí. Y eso te va a ayudar a que tu contenido orgánico aparezca cada vez más. Sin embargo, de nuevo, dependerá mucho de la red social. Si nos vamos a Facebook, ¿qué le gusta a Facebook? Bueno, una de las cosas que le gusta al algoritmo de Facebook es videos versus posts estáticos. Si tú creas contenido dinámico, que la gente tenga engagement, y si además inviertes tu tiempo en que tu video tenga subtítulos, ideal. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estás en Facebook, tú nada más estás haciéndole como scroll, 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 y de repente te aparece un video, aunque no tengas el sonido, pero empiezas a leer este tipo de subtítulos, te quedas, ¿no? Y dices, a ver, ok, y le das play. Eso es algo que les gusta mucho al algoritmo de Facebook. Videos versus post estáticos. Pero de nuevo, esta respuesta es, bueno, infinita, y además depende de la red social, ¿no? Entonces, ahí sí, más bien tienes que enfocarte qué red social quieres trabajar más. Si es Facebook, esa es la consideración que te diría yo. Otra de las cosas es tener mínimo 3 posts al día en Facebook para generar un buen engagement, una buena respuesta, ¿no? En la mañana, en la tarde y en la noche. Sin embargo, esos 3 posts al día, no vas a hacer siempre 3 videos, sino que tienes que variarlo. Y de nuevo, eso dependerá mucho de tu estrategia, y lo que hablábamos es que crear contenido, o sea, mínimo 3 posts al día, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, bueno, unas de las veces pueden ser curados, ¿no? Que repostees de alguna, por decirte algo, si tú tienes una marca de, vamos a decir, de galletas, que tú quieres llevar el contenido de esta marca de galletas, pues a lo mejor puedes repostear, como les digo, de medios de comunicación que sean de nicho, ¿no? De Tasty, etcétera. Pero por supuesto, regresamos al punto, no vas a postear la receta de tus galletas, por decirte algo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de estrategias que tú puedes hacer para ayudar a que el algoritmo de Facebook o el algoritmo de Google ayude como que de manera orgánica a
llegar a más audiencia. Esto es de manera orgánica, no pagada, porque obviamente cuando tú pagas, ahí sí, pues no tienes nada que hacer más que finalmente pagar y Facebook o su algoritmo va a hacer que llegue a las personas idóneas. Pero de nuevo, ahí entonces la parte es que tu anuncio, ya sea visual, video, etcétera, sea lo suficientemente atractivo, ¿no? Para que entonces, si estás pagando por esa publicidad, pues evidentemente tengas los resultados que quieres. ¿Cuál es la diferencia más grande que percibió entre México y Canadá al ejercer la disciplina de relaciones públicas y marketing digital? Bueno, ok, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que, pues, muchas cosas, ¿no? La verdad, la cultura es una de las principales, o sea, pero estoy hablando, o sea, de nosotros a la hora de correr las campañas publicitarias. Cómo entendemos nuestra cultura, cómo sabemos cuáles son nuestros gustos como mexicanos, como latinoamericanos inclusive. Por eso fue que el puesto que anteriormente tenía era ideal para mí, porque necesitaban una persona que hablara inglés, pero que además hablara español, que viviera en Canadá y que entendiera la cultura. Entonces, al correr las campañas publicitarias, justamente, aunque mis jefes hablaban inglés y estaban en Canadá y en Estados Unidos, yo podía dar justamente mi experiencia como mexicana, como latinoamericana, decirte, ¿sabes qué? No. O sea, no vamos a utilizar esta red social porque la gente de México o la gente de Colombia o la gente de no utiliza esta red social. Una gran diferencia, y eso, por ejemplo, ahorita lo recordé, en México y en Brasil, WhatsApp es una excelente herramienta para hacer negocios. Todo el mundo tiene su WhatsApp y lo utiliza inclusive como una manera de negocios. Fui hace poco a México, fui a la doctora y la doctora me dijo, ay, agrégame en WhatsApp y ahí te mando la receta y te mando, es que, padrísimo. Aquí en Norteamérica, no. Dices WhatsApp y es así como, ¿qué es eso? ¿Quién lo usa? Y si se utiliza, es más para entre amigos y that's it. Pero esa es por ejemplo, una gran diferencia, ¿no? Hay redes sociales que son mucho más fuertes en Latinoamérica de lo que son usadas acá. Y bueno, principalmente les digo la cultura, o sea, cómo correr una campaña, los gustos y costumbres, cosas que se dicen, cosas que no se dicen, qué sí podemos decir en una campaña de publicidad destinada para México, Brasil, o no, ¿no? Que eso también, o sea, por ejemplo, si alguien, estamos hablando de esta compañía de software, es una empresa a nivel mundial. Entonces, si una persona que habla inglés solamente traduce el anuncio o el copy, le llamamos copy, ¿no? Al español, pues puede ser que inclusive ponga algo que a lo mejor está correcto gramaticalmente, pero no se dice en México, ¿no? Como hay verbos en México que nosotros no usamos o sea, entonces esa clave es por eso es que necesitan a alguien que entienda la cultura, principalmente. Y que, bueno, por supuesto, aparte de que hablo el idioma y etcétera, pues sé exactamente qué herramientas usar y cómo podemos llegar a las personas. Mencionó su transición de relaciones públicas a marketing digital. Actualmente, ¿cómo conjuga ambas ramas en su trabajo? Bueno, pues justamente en relaciones públicas yo tenía que escribir mucho. Estamos hablando de boletines de prensa mínimo 2 por semana. Entonces, esta parte de escribir, me ayudó mucho a tener como background ahora en escribir para marketing, para creación de contenido digital. Entonces, fue pues básicamente compaginar esto de saber escribir contenido de marca para justamente ahora trasladarlo a las herramientas de marketing digital. Recordemos que una de las herramientas de marketing digital muy fuertes es justamente los blogs, ¿no? Y, por ejemplo, todo lo que hacemos con webinars, bajar guías, infografías. Entonces, como esta parte de escribir para marca que yo hacía ya en relaciones públicas, ahora lo traslado a la parte de marketing digital y simplemente complemento con todo el entrenamiento de cómo usar Facebook, cómo correr anuncios en LinkedIn, cómo correr anuncios inclusive en Google, ¿no? Anuncios. Entonces, bueno, esa es la parte que, por eso el perfil es como muy completo, ¿no? Y por eso les digo, chicos, o sea,
no sé, para ustedes que ahora están egresando, hay muchas oportunidades, pero la parte de creación de contenido es una de las más amplias y donde hay cada vez más oportunidades, pero de nuevo, hay que entrenarse y hay que practicar, ¿no? Y hay que, pues sí, ganar experiencia. Perfecto, pues muchísimas gracias, chicos, gracias por tu tiempo. Me encantó dar esta plática y poder, pues, compartir parte de mi experiencia y ojalá les haya servido y haya sido también inspirador. Así que, pues nada, aquí estamos. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Shanat Ayala-Guiot por compartir con nosotros sus ideas y perspectivas que nos han inspirado y desafiado a pensar de manera innovadora sobre el papel de la tecnología en las relaciones públicas. Y le queremos hacer llegar una constancia de participación a la cual se le alcance. La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana, a través del Programa Educativo de Publicidad y Relaciones Públicas, otorga la presente constancia a Shanat Ayala-Guiot por su participación como ponente en el evento denominado Conectando con el Futuro, el impacto de la tecnología en las relaciones públicas, que forma parte del programa de Emerge 2023, Foro de Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, el cual tiene por objetivo el proyectar escenarios emergentes de este campo profesional y disciplinar. Jalapa Enríquez, Veracruz, a 27 de abril de 2023. Firma, Dr. Eric Abad Espíndola, director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Universidad Veracruzana. Gracias, chicos. Muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación y cualquier cosa los invito a conectar a través de LinkedIn. Podemos estar en comunicación. Muchas gracias. Gracias, chicos. Me desconecto ahora. Bye. Y bueno, ya para concluir este evento, a nombre de todo mi equipo, Itzel Ávila, Adriana Cerón, Alejandra González, Aile Hernández, Karen Martínez y una servidora, quienes a través de realizar un gran compromiso, el resultado de este evento fue gracias a la dedicación para hacer posible una videoconferencia internacional, junto con una meticulosa planificación y coordinación previa. Puedo destacar el empeño y la pasión que cada una de nosotras puso en este evento, superando desafíos, asegurándose de brindar con experiencia memorable a nuestros asistentes. Ha sido un verdadero placer de trabajar con ustedes y estoy agradecida por tener un equipo tan talentoso y comprometido. Los invitamos a seguir las redes sociales y la programación de Emerge 2023 para escuchar a destacados profesionales de la disciplina, al contar con foros de interés para aquellos inmersos en los temas de publicidad y relaciones públicas. Les deseo a todos los asistentes un exitoso y brillante futuro en las relaciones públicas. Muchas gracias.